El presente documental tiene el objetivo de dar a conocer las principales características del contrato colectivo de trabajo. La Ley Federal del Trabajo lo define como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones, o bien uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas. Uno de los elementos esenciales del contrato colectivo es el consentimiento, es decir, el patrón y los trabajadores deben manifestar su voluntad para celebrar el contrato colectivo. Los elementos esenciales es el consentimiento de las partes y el objeto posible que constituye el aspecto normativo. Este último lo forman las cláusulas que determinan las condiciones individuales o colectivas para la prestación de los servicios. Los presupuestos de validez. En el negocio jurídico laboral, estos consisten en la capacidad, el libre albedrío, la licitud en el objeto y la forma. Requisitos de eficacia. El cumplimiento de los actos jurídicos puede estar sometido a acontecimientos futuros que son pactados por las partes como modalidades y consisten en plazos o condiciones suspensivos o resolutorios. Vida del contrato colectivo de trabajo. La celebración obligatoria es que el patrón está obligado a discutir y a aprobar con el sindicato el contrato colectivo para mejorar las condiciones de trabajo. La concurrencia de sindicatos consiste en que los sindicatos que tengan especialidad en la empresa celebran el contrato y si concurren varios sindicatos firma el contrato el que tenga la mayoría de cada especialidad. Las formas de celebrarlo son por convenio directo entre el sindicato y el patrón y por convenio entre las partes derivado de un conflicto de huelga. Cuando existe la cláusula de exclusión por admisión, el sindicato tiene el derecho de proponer a las personas que ocupen los puestos vacantes o de nueva creación, lo que quiere decir que la empresa perdió la libertad para designar a su personal. Comisiones mixtas se establecen solo para cumplimiento de funciones económicas y sociales, mas no se les confiere funciones jurisdiccionales. Las resoluciones serán ejecutadas por los tribunales en los casos en que las partes las declaren obligatorias. Los efectos personales del contrato colectivo. Lo importante son los efectos que alcanza. Será para los trabajadores miembros del sindicato, los que no son miembros, a los que después ingresen, así como trabajadores de confianza. La revisión de los contratos colectivos será cada 2 años referente al clausulado. Se presenta antes del vencimiento del contrato. Habrá otra revisión, será cada año atendiendo el tema de salarios. El derecho de revisión será ejercido por el sindicato, el patrón o en su caso los trabajadores. Se señalan las peticiones y se solicitan mediante un escrito. Aquí es común que los sindicatos emplacen la huelga. Si no se solicita su revisión, el contrato se prorroga por tiempo indeterminado. La modificación del contrato colectivo de trabajo es el ejercicio del derecho de huelga que la ley autoriza en sus etapas de revisión, pero las partes pueden modificar de común acuerdo lo que a sus respectivos intereses convenga. Las causas por las que termina un contrato colectivo son por mutuo consentimiento previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, por terminación de obra, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo aplique exclusivamente en el establecimiento. La ley señala como derechos el uso lícito de la huelga, la aplicabilidad del contrato a todos los trabajadores por igual y el derecho al acceso a la información sobre el contrato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara las condiciones sobre las cuales se dará el acuerdo, su aplicación y su terminación, describiendo, por ejemplo, el medio de defensa de los intereses de los trabajadores cuando una cláusula del mismo se cree ilegal, ya sea por contener condiciones inferiores a las de la ley e incluso por pedirse al sindicato acciones que no figuran en la misma. Protege el derecho para hacer que el patrón obligatoriamente negocie con el sindicato y defiende el derecho de los trabajadores de utilizar la huelga como mecanismo de presión para lograrlo. En el contexto internacional, 2 de los organismos que tienen mayor influencia en nuestro país son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, las cuales establecen una serie de obligaciones para todas las autoridades del país, como lo es el fomento de los principios sindicales, destacando que el contrato colectivo implica una serie de beneficios para todos los trabajadores, sin importar la forma bajo la cual se encuentren empleados. A continuación, la profesora Silvia Sánchez, sindicalizada de la UAM, nos dará su opinión respecto al tema. Para usted, ¿qué es un contrato colectivo de trabajo? Es el acuerdo bilateral que se celebra entre un sindicato debidamente constituido y un patrón con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para los trabajadores. Este se revisa anualmente en el ámbito del salario y cada 2 años en relación a las prestaciones. Sabemos que en nuestro país el contrato colectivo de trabajo es muy difícil celebrarlo,
sobre todo porque los trabajadores normalmente no se organizan, cuesta mucho trabajo organizarse, resulta sumamente dificultoso, a veces por las condiciones laborales propias, por las jornadas rotativas, por las distancias entre los centros de trabajo y los domicilios de los trabajadores. Y entonces esto que parece muy sencillo, y se puede decir en un renglón en términos de concepto, resulta en este país, y yo creo que en muchos otros países, una aspiración, es más aspiracional que visible ante los ojos de los trabajadores. Hay contratos colectivos de trabajo que se conocen como contratos de protección, que son contratos que los patrones realizan con sindicatos que se conocen como de estructura charra, o sindicatos que no representan a los trabajadores, y hay varios estudios que se hicieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para denunciar este tipo de anomalía, porque existen en el papel, pero no son revisados o no han sido revisados en muchos años.